Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynos, un gusto en saludarlo. Hemos estado hablando de la corrupción policial y hemos estado hablando particularmente y especialmente, y ahora nos hemos ido un poco más elevándonos en los niveles de corrupción. Estamos hablando de la corrupción dentro de las agencias federales en Estados Unidos, específicamente, para aclarar ese famoso mito, ese cuento de que el gobierno federal de Estados Unidos es corrupto, y particularmente en el tema específico de narcotráfico, esas famosos innuendos de que hay de que la DEA es la que controla el narcotráfico, que la DEA es el más grande productor o controlador de venta de drogas y de control en el mundo. O sea, todas esas estupideces, esos mitos que he venido escuchando por años, o sea, siempre he habido, sin ninguna evidencia. O sea, cuando le digo de ninguna evidencia, es decir que la DEA es corrupta, decir que los agentes de la DEA son corruptos es una idiotez del tamaño de no de una casa, de un universo. Y le digo, la razón de que se habla siempre de eso es porque sí efectivamente, como en cualquier institución, y esto no es en la DEA únicamente, esto es en la mayoría de las agencias policiales en el mundo entero, siempre va a haber individuos, y acuérdense de esto, búsquelo en su país, siempre hay individuos en todas las instituciones policiales que se malcomportan, que hacen un mal desempeño, que no tienen el carácter para ser policía, que no tienen la ética y la integridad y el nivel moral para hacerlo como debe de ser, que no tienen la vocación. Muchos entran a la policía o a las agencias federales o a la fiscalía o incluso, le digo, en el nivel judicial como juez, porque no hay otro trabajo que hacer, por comodidad, por muchas razones. Y cuando a veces pasa esto, mucha gente lo utiliza, el negocio, o sea, la carrera policial, la carrera de la justicia, la utilizan como un cajero automático, particularmente en culturas donde la corrupción es parte natural de la sociedad. El problema con este tipo de mentalidad es que creen, así como yo le comentaba, de que el narcotráfico es muy distinto en Latinoamérica que en Estados Unidos. O sea, hay una diferencia enorme entre lo que ocurre con el narcotráfico en nuestros países versus lo que ocurre con el narcotráfico en Estados Unidos. Y ve alguno de mis videos anteriores, se lo explico. La corrupción es exactamente lo mismo. No es lo mismo la corrupción en Latinoamérica que la corrupción en Estados Unidos, cuando estoy hablando del ambiente policial específicamente. Ahora lo estamos centralizando en esto. Entonces, ¿por qué? Le digo, y le comentaba que una de las razones principales de por qué, por ejemplo, algunos policías, algunos departamentos de policía en Latinoamérica en general, particularmente a nivel muy bajo, a nivel municipal, a nivel local, son muy mal pagados y por lo tanto se requiere que trabajen horas extra, que trabajen en otros trabajos porque no ganan suficiente. Un grupo, y ojo, no le estoy diciendo que toda la institución es correcta, pero hay un grupo de ese grupo de gente que decide por la frustración, por el maltrato, por el mal pago, por todo, deciden pasarse del lado de la delincuencia, particularmente del lado del narcotráfico, que es el que más paga. Entonces tenemos esa diferencia. En Estados Unidos raramente, aunque sí hay algunos departamentos de policía que no son tan bien pagados, pero raramente ese suele ser un problema. Yo se los expliqué. El policía en Estados Unidos gana mucho mejor. Está mejor entrenado, tiene mejor equipo, está mucho más apreciado, no que lo adoran tampoco ni lo aman, pero hay mucho más respeto. Es otro concepto. Entonces de ahí nos diferenciamos un poco. La otra gran diferencia es que cuando usted tiene, como en nuestros países, instituciones que tiene a permitir este comportamiento, aunque sea pequeño, de la corrupción local. Luego esa corrupción se va mellando, y ya lo voy a ir explicando un poco más, lo va a ir mellando y va creando otros individuos, porque estos policías que empiezan por aquí abajo primero con el nivel corrupción a nivel calle, por ejemplo, a nivel vialidad, a nivel tránsito y demás, y después van ascendiendo. Cuando algunos de estos llegan a jefe, esa cultura continúa. Y no solo que la cultura continúa, sino que siguen demandando esa entrada de dinero, y ya ellos no salen a la calle, ellos ya mandan a su gente a salir a la calle a conseguir dinero ilegalmente, o sea, como parte de la corrupción, parte de la mordida, la coima, lo que usted le quiera llamar.
En Estados Unidos eso raramente ocurre. Sí ha habido, le he comentado varias veces, algunos departamentos de policía en lo que una institución se ha verificado, pero el dinero que se recoge a nivel y el estándar de vida del policía estadounidense versus el policía nuestro es muy distinto. Entonces, acá por qué necesidad, porque a veces 100, 200, 300 dólares en un mes se puede hacer mucho dinero. En Estados Unidos eso no es suficiente. O sea, para que el nivel corrupto en Estados Unidos fuera realmente relevante, tuviera que ser en los miles de dólares, que raramente usted lo va a conseguir, porque pidiendo mordidas, pidiendo coimas en la calle como patrullero, usted no va a recolectar mucho dinero aquí, primero que todo porque no se lo van a dar, porque además nadie trae dinero al contado en Estados Unidos, como lo hacen en nuestros países, es una. Número dos, porque la mentalidad del americano es muy distinta. El americano sí va y se queja, y hace un revuelo y todo, y si no le hace caso la institución, va a los medios o a la carrera de televisión, a la cadena de televisión, y acá sí se arma. Entonces, para que vea la mentalidad, y le estoy comentando casos muy así. Ahora, cuando nos elevamos a niveles mucho más altos, es mucho más complejo, y les comenté varios ejemplos de policías corruptos, pero también le comenté de agentes federales corruptos, de agentes de la DEA corruptos, que se han hecho corruptos, pero por cantidades de dinero mucho más grande. El caso de los 3 agentes de la DEA que robaban cajas con dinero eran miles y miles de dólares, en algunos casos fueron varios millones de dólares. En muchos casos estamos hablando de una cantidad que supera muchísimas veces la cantidad de sueldo que esta persona gana. ¿Me entiende? O sea, la tentación es muy grande porque es mucho dinero. Y considere esto, porque estamos hablando de niveles, ¿no?, de la cantidad de dinero. En nuestros países, fuera de que usted tenga un puesto muy alto, y ya voy a hablar de ese nivel de corrupción, un puesto muy alto en el gobierno, en la procuraduría, en la fiscalía, en la oficina de policías, o jefe, fuera de que usted nunca va a ganar la cantidad de dinero que puede ganar en corrupción, estoy hablando, un policía, un agente federal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la información que usted maneja en Latinoamérica va a ser muy pequeña. Ahora, de arriba, obviamente, si tiene un puesto de mando y demás, obviamente controla mucho más lo que ocurre y lo que sucede, y entonces ahí hay una gran diferencia. Pero acá, en lo que estamos hablando de agentes de la DEA, agentes del FBI, la información siempre es muy relevante y muy activa, y puede ser muy tentadora para algunos individuos. Le comento un caso relevante a lo que le estoy hablando. En uno de las grandes metrópolis de Estados Unidos, donde existen muchos casinos, había un cierto agente federal que le gustaba mucho el juego de azar, y se había metido en un grupo de casinos, y como los del casino sabían quién era, porque eventualmente todo el mundo se entera de quién es quién, y sobre todo cuando uno habitúa a ciertas mesas de juego y demás, ruletas, naipes y demás, todos sabían de quién era. Y los casinos, acuérdese que siempre, particularmente los casinos en lugares, siempre son controlados por el crimen organizado, por la mafia y el crimen organizado. Entonces, ¿qué ocurre? Este individuo le empiezan a dar una línea de crédito, como suele ser a los grandes jugadores. Si usted es un gran jugador de naipes o de juegos de azar y tiene mucho dinero en los casinos, usted le empiezan a dar crédito. Bueno, a este particular agente federal le dieron una línea de crédito de varios miles de dólares, en la que obviamente el casino nunca pierde. El casino y los bancos son igual, nunca pierden el dinero que aparentemente aparente que ellos no saben lo que están haciendo. Entonces le dieron una línea de crédito, y este muchacho, gente joven era, se fue cada vez más hundiendo y hundiendo con una gran deuda, hasta que llegó una deuda de casi $100,000 en deuda. Entonces le dijeron lo siguiente, no te preocupes, no nos tienes que pagar, pero sí nos tienes que proveer información de quiénes están investigando, de quiénes están haciendo. Y este muchacho no podía obviamente pagar esa deuda, seguía jugando, entonces optó por pasar información a estos grupos delictivos que manejaban el casino. Y entonces eventualmente él regresaba a la oficina, sacaba ciertos reportes de nombres, información, y se las iba pasando a este grupo delictivo.
Amigos, amigas, incluso ahí eventualmente se fue enterando la información, porque siempre todo esto tiene una culminación. Entonces este muchacho eventualmente se lo investigaron, particularmente ustedes saben, todo lo que pasa en una computadora es fácil de retenerlo, es fácil de administrarlo, es fácil de observarlo. Si usted tiene una computadora en su casa, le aseguro que con el conocimiento de alguien puede entrar y sacarle toda esta información. Lo mismo si usted tiene un teléfono de los nuevos celulares, si usted tiene cualquier tipo de sistema electrónico que usted tenga, que retenga o que maneje información, tiene lo que le decimos nosotros una huella digital moderna que se puede conseguir todo lo que usted hace en todo el día. Y le digo, Facebook, WhatsApp, YouTube, todos los canales que usted mira, todo lo que usted retiene, todo eso que está en su computadora, también están los servicios de internet, y esos servicios de internet están siempre monitoreados por sistemas de seguridad. Cuando alguien quiere saber algo sobre alguien, lo único que tienen que hacer es ir a esos lugares y hacer todo un perfil. Esto ya lo hablé yo hace muchísimos videos atrás. Bueno, en el caso de los agentes federales, en el caso de todo eso, es muy fácil buscar la huella digital electrónica, ¿no? La huella digital a través de los medios, en la que uno sabe qué perfil tiene esta persona, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace y qué no le hace. O sea, es natural, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho fue fácilmente descubierto, fácilmente fue investigado y eventualmente obviamente terminó preso, y esto es lo que ocurre. Pero ¿qué le digo? Que la tentación a este nivel, a nivel federal, siempre está constantemente siendo monitoreada, porque los delincuentes, porque el crimen organizado está siempre buscando algunas personas que le favorezcan. Y una de las cosas que yo le comentaba dentro del mundo de la corrupción es la información. O sea, la información es muy tentadora porque muchos de los grandes grupos quieren saber a quién está investigándose, quién está. Por eso es que tienen muchos de estos grupos, incluso le voy a decir, muchos de estos grupos delictivos ya tienen software, tienen cierta tecnología que pueden copiar sus teléfonos, que pueden entrar a sus computadoras. Así como el gobierno lo hace, ellos también lo hacen, porque mucha de esta gente que trabaja para el gobierno y tiene esta información, pero también hay gente que trabaja para los servicios de seguridad, que eventualmente se venden a los grupos delictivos y les consiguen toda la información. ¿Qué le quiero decir con esto, amigo? Que es imposible hoy en día, aquí en Estados Unidos, y si lo aplicaran en nuestros países sería lo mismo, que usted fluctúe entre la ley y la corrupción y venderse al mejor postor, ya sea que le compren sea por información, o que usted quiere encubrir investigaciones, o usted transporte droga, o usted se dedique a dar información, o a mirar para otro lado los cargamentos. Hoy es imposible que eventualmente no lo capten y no lo capturen. Va a suceder, va a ocurrir y eventualmente va a caer. Y una de las formas que caen, muchas de estas formas empiezan generalmente por alguna pista que alguien, ya sea un ciudadano, un colega, un familiar, así como yo le comenté, si recuerda, hace unos cuantos videos atrás que le comenté cómo las investigaciones de narcotráfico comienzan, las investigaciones de corrupción son exactamente iguales. Y una vez que se enfocan, aquí en Estados Unidos, que se enfocan a nivel de investigación corrupción, de un agente policial, de un agente federal, particularmente el agente federal, eso se investiga a profundidad. Le vuelvo a repetir, no es infalible, no es perfecto, existen, pero eventualmente estos sistemas que están implementando y que funcionan y que están siempre monitoreando esto, resulta que cae, es como tirar la red. La red siempre está puesta y eventualmente alguno de estos tontos cae. Le comento esto porque en el próximo video voy a hablar un poco precisamente de estos pistas, cómo llegan a los servicios de asuntos internos o de la policía o del FBI o Departamento de Justicia. Ya le hice una pequeña mención, pero lo voy a volver a explicar un poquito más en profundidad.
Y después le voy a ir mostrando, porque a medida, hay una cosa en el sistema federal que no ocurre en los sistemas locales, a medida que usted va ascendiendo de puestos en los niveles federales aquí en Estados Unidos, ya usted tiene más controles, tiene mucho más controles con el detector de mentira, con las investigaciones continuas cada tantos años que ya lo mencioné, de su patrimonio y el patrimonio financiero de su familia. O sea, hay otros puestos, porque a medida que usted va subiendo un puesto, usted tiene que pasar una serie de investigaciones para ir ascendiendo. ¿Por qué? Por el acceso a la información y por la posibilidad de que usted se corrompa, porque la única forma de controlar la corrupción es estar constantemente vigilando los distintos niveles. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Los invito en el próximo Narcomentarios. Un gusto saludarlos.